Listo, entonces comencemos a mirar los ejercicios del taller. Compartamos pantalla. Listo, es integral. Listo, entonces pongámosle aquí tutoría 1. Tutoría 1. Bueno, ayer estuvimos mirando el punto 1, miramos el punto 2. Me gustaría que comenzáramos mirando el punto 7. Bueno, el punto 5 más bien me parece más interesante. Mentiras, que eso es muy fácil. Punto 7. Vamos a recortar. Recortes. Ahora sí. Punto 7. Nos están dando estos datos. Nos están diciendo, un buque cisterna se accidenta derramando petróleo en el mar. En la tabla se registra el aumento de la fuga cada hora, lo cual quiere decir de que en el momento cero se van 50 galones cada hora, luego se dan 70, luego se dan 97, etcétera. Que si ustedes hacen la comparativa, este es el tiempo y esta es la velocidad a la que se está derramando, o sea, la tasa de cambio. Esta viene siendo la famosa tasa de cambio de cálculo diferencial. Tasa de cambio. Entonces, como tenemos los datos numéricos de esa fuga, podemos pasar a dibujarlos. Nos están diciendo de una estimación superior e inferior de la cantidad total de petróleo, que esto simplemente es igualito al problema de la distancia, solo que ya no me están hablando de distancia, sino de cuánto se perdió en total en galones. Entonces vamos a hacer el dibujo. Eje Y, eje X. Bueno, vamos a extenderlo un poquito más. Eje X. Y aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y por aquí 5. Tendámoslo más. Vamos hasta 5. Y nos están diciendo, cuando t es igual a 0, se van 50. Cuando t es igual a 1, sube, se van 70. Cuando t es igual a 2, 97. Cuando t es igual a 3, 136. Cuando t es igual a 4, 190. Cuando t es igual a 5, 265. O sea, siempre está subiendo. De hecho, voy a bajar un poquitico el gráfico porque solo sube y sube. Viene siendo algo así. Bueno, no sé por qué puse el 0 ahí, perdón. Aquí pongamos el 1 y corramos todo para acá. Sigue subiendo eso. Y se forma el gráfico. Más o menos así. Pues no es una línea recta, es algo así. Siempre está aumentando. Entonces, hallemos la estimación inferior. Cuando nos están diciendo inferior, nos están diciendo hágalo por el lado izquierdo, porque el lado izquierdo es el lado inferior y el lado derecho es el lado superior. Entonces vamos a empezar a hacer esto. Un rectángulo, dos rectángulos, pues todos los rectángulos los hacemos por el izquierdo, porque eso nos va a dar cuánto es ese valor inferior. Este va hasta acá.
el otro rectángulo y el último rectángulo, todos por el lado izquierdo. Y listo. Para hallar entonces el área, bueno, vamos a decir de que la cantidad total de petróleo, cantidad total va a ser igual al área bajo la curva. El eje X está en horas, en tiempo. El eje Y está en galones por hora. Entonces, si nosotros analizamos esto, vemos de que si multiplicamos el tiempo, o sea, vamos a ponerle a esto V, tasa de cambio V. Si nosotros multiplicamos V por T, las unidades en qué nos quedarían. ¿Alguien sabe? En distancia. Sí, sería el análogo de la distancia, que en este caso no es metros, sino galones. Galones dividido hora. Multiplicado por hora, se van las horas y me quedan los galones totales, o sea, la cantidad total. Es decir, cantidad total va a ser igual a la sumatoria. Acá lo voy a poner entonces un poquito más técnico para que se acostumbren a esto. De igual a 1 hasta 5, porque son 5 rectángulos. De multiplicar la base, pongámoslo así. Bueno, en realidad vendría siendo así, ¿cierto? F de x sub i, delta de x. Ojo, así como lo escribí, es cuando tenemos los rectángulos por la derecha, solo por la derecha. Pero como yo los estoy haciendo por la izquierda, esto es derecha. Como yo les dije ayer por encimita, cuando yo hago los rectángulos por la izquierda, es exactamente lo mismo, solo que ahí siempre le tengo que restar 1. Porque hacerlo por la izquierda es restarle 1 a todos los a todos los rectángulos, o sea, correrlos una unidad hacia la izquierda. Entonces, esta es la manera correcta de escribirlo cuando estoy analizándolo por la izquierda. Esta es la manera para hacerlo por la izquierda. Preguntas hasta aquí. ¿O quién no ha entendido o quiere que vuelva a repetir? No se podría poner, por ejemplo, i igual a 0 y el 5 pues en vez de ser 5 sea 4. Matemáticamente funcionaría, sino que como y representa el rectángulo, entonces decir que vamos a comenzar desde el rectángulo cero, pues como en el fondo no tiene sentido, pero matemáticamente sí, sí funcionaría. Nada, listo, gracias. Con muchísimo gusto. Pero sí, es verdad, es muy gracias por la pregunta porque me sirve para recordar que y representa en qué rectángulo estamos. En qué rectángulo estamos. O sea, el rectángulo 1, el rectángulo 2, rectángulo 3. Listo. Bueno, eso para escribirlo con una fórmula pues bien hecha, una fórmula técnica. Pero pues eso simplemente se va a resumir en que la cantidad total va a ser igual a el área del triángulo, del rectángulo 1, que va a ser base 1 por altura 1 más
base 2 por altura 2 más base 3 por altura 3 más base 4 por altura 4 más base 5 por altura 5. Simplemente hallar el área de los 5 rectángulos. Base 1, altura 1, base 2, altura 2, base 3, altura 3, base 4, altura 4, base 5, altura 5. Entonces me voy a traer otra vez la tablita acá para continuar. Esto va a ser igual a... ¿Cuál es la base de todos esos rectángulos? ¿Cuánto mide la base? 1. Exactamente. 1, 1, 1, 1, 1. O si ustedes lo quisieran hacer con fórmula, la base, recuerden que la llamamos delta de x igual a b menos a sobre n, donde b es el extremo superior, a es el extremo inferior y n es el número de rectángulos. Y 5 dividido 5 da 1. Pero pues eso no es necesario hacerlo aquí. 1 que multiplica a. ¿Cuál es la altura del rectángulo 1? 1. 50. La base es 1, pero la altura, que es este valor del eje Y, vean que aquí es 50 como dijo el compañero, aquí va a ser 70, aquí va a ser 97, aquí va a ser 136 y aquí va a ser 190, la altura de cada rectángulo. Cuando es 4, cuando el valor X es 4, el valor Y es 190. Entonces ya simplemente empezamos a reemplazar. Esto va a ser la altura de 50. Vean que simplemente sería poner 50, 70, 97, 136 y 190. Más 1 por 70 más 1 por 97. Yo pienso que si mañana les van a hacer quiz, pues una de estas tiene que caer, porque esto es lo más básico que estamos viendo de la materia. Esto es lo primero que hay que saber hacer. Y acá es donde uno se aprende a hacer sumas de rima. 136, acá me faltó el 1, más la base 5, o sea, todos los rectángulos tienen igual base, nunca olviden eso. Base 1, pues la base mide 1. 190. Y así, Adrián, una duda. dime. Con respecto a lo que dijeron ahorita de que la I representa el número de rectángulo en el que estamos, es que pues eso me genera como confusión cuando cogemos los rectángulos por izquierda, el primer rectángulo no sería como en valor de 0. Muy buena pregunta. Vamos a hacer un dibujito aquí. O no, más bien cojamos el que ya tenemos, copiar y pegar. Es muy buena pregunta porque eso tranquilamente puede generar confusión. 0. Listo. Y nosotros dijimos que esta es la fórmula por derecha y por izquierda. Listo. Entonces tenemos el dibujo y tenemos estas formulitas por derecha, por izquierda. Voy a ponerlo más arriba. Dame un segundo. Vamos a más pequeño.
Listo, ahora sí. Lo que pasa es de que cuando nosotros decimos y va desde 1 hasta 5, estamos diciendo, en esta sumatoria, vamos a sumar el rectángulo 1 más el rectángulo 2 más el rectángulo 3 más el rectángulo 4 más el rectángulo 5. A eso se refiere es ahí. Vamos a ir desde el 1 hasta el 5. Y los voy a marcar acá con morado. Esto es i igual a 1, esto es i igual a 2, esto es i igual a 3, esto es i igual a 4 y esto es i igual a 5. Eso por un lado. Ahora por el otro lado, o sea, después de analizar las i's, ahora sí voy a hacer lo que me dijiste. Mira de que si reemplazamos aquí i igual a 1, entonces el rectángulo 1 lo vamos a analizar en f de x0. El rectángulo 2 lo vamos a analizar siguiendo la formulita, pues 2 menos 1 va a ser 1, f de x1. Y así sucesivamente. En conclusión, cuando analizamos esta fórmula me dice, analizamos el rectángulo 1 y esto ya me está diciendo, para ese rectángulo 1 tomemos x, el valor 0. Para el rectángulo 2 tomemos el valor 1. Para el rectángulo 3 tomemos el valor 2. Solamente por poner este y menos 1 se cumple lo que me dijiste. No sé si se aclaré la duda. O la vuelvo a Sí. repetir. No, sí, sí, está bien, gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguien más tiene otra duda? Listo. Bueno, entonces sigamos. Eso para el punto 7. Pasemos, ayer hicimos el punto 8. Vamos a pasar, quiero que miremos el punto 11. Pues a mí siempre me parece que ustedes deberían estudiar como empezando por lo fácil, ir subiendo nivel, cada vez hasta lo más difícil. Entonces me gusta que empecemos por eso. Y ya luego pasamos a hacer los ejercicios más complejos. Entonces vamos a hacer este. Recuerden que si alguno tiene dudas particulares o de teoría o de otra cosa, me pueden decir de una en cualquier momento. Que esta sesión es para eso, para dudas solamente. Entonces, nos están diciendo, pues ya pasamos el tema de hacer rectángulos y calcular el área con rectángulos, y ahora sí me están diciendo, halle la integral, o sea, halle el área exactamente. Nos dicen, considere la gráfica de la función f, que va de 0 a 7, y esta es la gráfica. Y sin más nos dicen, punto A, calcular la integral de 0 a 3 de f de x, f de x de x. Entonces, ¿yo qué haría en este caso? Como nos están diciendo, halle la integral entre 0 y 3. Recuerden que la integral, pues, ojalá ya lo tengan como en el chip, de una significa hallar el área bajo la curva. Vamos a hallar el área bajo la curva entre 0 y 3. Vamos a ver cuánto da esa área. O sea, vamos a hallar el área desde aquí, desde 0 hasta 3, hasta aquí. Pues obviamente el ejercicio lo pusieron para que se pueda hacer fácilmente con figuras geométricas. Si ustedes miran, este rectángulo de aquí vale 1, este rectángulo de aquí vale 1, perdón, 1,
Este rectángulo aquí vale 1, este vale 1, este vale 1, este vale 1. ¿Cuánto vale esta área de este triángulo? Un medio. Exacto, un medio. Y pues el que no la ve así, recuerden de que el área de un triángulo es base por altura, o sea, 1 por 1 dividido 2. 1 por 1 dividido 2 da un medio. Entonces, esto va a ser igual a 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más un medio más un medio. Y esto va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respuesta. Listo. Punto A terminado. Preguntas. Bueno, vamos a hacer el punto B que nos están diciendo. Halle la integral desde 4 hasta 7 de f de x de x. Otra vez nos están pidiendo básicamente hallar esta área de aquí. Hallar esta área. ¿Cómo lo haría yo? Pues este triángulo se ve que es un poquito más difícil. Lo que ustedes deberían hacer, bueno, los que ya vieron geometría, pues se deben imaginar más o menos la situación, es dividir el ángulo en dos, porque así es mucho más fácil, o bueno, no es ni necesario, no es necesario dividir el triángulo en dos. Esto que marqué en rojo es la base, y esto que marqué en azul es la altura. Entonces, el área, el área del triángulo es igual, o sea, aunque no sea un triángulo rectángulo, igual se cumple lo mismo, base y altura. La base por altura dividido 2, o sea, 3, ¿cierto? La base mide 3, la altura mide 1, dividido 2, esto es igual a 3 medios. O sea que ¿cuánto haría la integral? ¿Qué detalle Menos que 3 medios. Exactamente. Ese es el detalle que hay que tener en cuenta. Que como está por debajo del eje Y, o sea, está negativa, la integral da negativa. Nunca olviden eso. Por eso les hacía tanto énfasis en el signo. No olviden que esto aquí tiene que ser negativo. Por último, me están preguntando el punto C. Este sí es el más importante, entonces en este sí pónganme atención porque de este estilo de cosas, obvio en una pregunta más difícil, es lo que sale en los parciales. Voy a volver a coger el dibujo y pongámoslo aquí. Y me están preguntando por el punto C. Vamos a hallar la integral de 3 a 7 de f de x. Donde, ojo, ya sabemos que esta cosa vale 1,5. Perdón, bueno, más bien pongámoslo en fraccionario, 3 medios. 3 medios, o sea, 1,5. 3 medios. Entonces la integral desde 3 nos están diciendo, hallé el área bajo la curva desde 3 hasta 7, hasta aquí. ¿Qué quiere decir eso? Nos están diciendo, halla la integral de todo esto. Hallar la integral de todo esto. Pero hay un pequeño problema para hacer la geometría. Digamos que esto se divide en dos pedazos.
se divide en el triángulo 1, esto se divide en el triángulo 1 y se divide en el triángulo 2. ¿Cómo se hace eso o cómo se escribe eso? Pregunta que siempre la gente se raja en el parcial, no sé por qué. Vamos a dividir esta integral en dos pedazos. Esto se va a escribir así. Vamos a hacer primero el área entre 3 y 4 de f de x. Y ya luego hacemos la otra área, la del triángulo 2. Luego calculamos la integral desde 4 hasta 7 de f de x. Estamos dividiendo la integral en dos. Eso es lo que uno hace cuando hay un cambio de pendiente o cuando la función no es continua. Preguntas hasta aquí. Listo. Sigamos. Entonces, esto va a representar el área del triángulo 1 y esto va a representar el área del triángulo 2. O sea, el área del triángulo 1 sería lo mismo, base por altura dividido 2. Si ustedes miran, la base es 1 y la altura es 1, 2, 3. Entonces vamos a tener base 1, la altura es 3, dividido 2. Y el área del triángulo 2, pues ya lo hicimos. Y nos dio menos 3 medios, como dijo el compañero. Menos 3 medios. Entonces, esto va a ser igual a 1 por 3, 3 medios, menos 3 medios, es igual a 0. Y esta va a ser la respuesta de la integral. O sea, uno en principio pensaría, es que esto tiene un área de 3 medios, esto tiene un área de 3 medios, entonces la sumo y listo. Pero ahí es donde les recuerdo que, ojo, por el tema de los signos. Como esto vale 3 medios, pero está arriba, esto vale 3 medios, pero está en la zona negativa. Entonces estas áreas se van a cancelar y la integral en verdad me da 0. Este menos este. Adrián, por ejemplo, en el triángulo 2, si a usted le dicen pues el área, entonces el área es 3 medios, pero la integral es menos 3 medios. Exactamente. Ah, Exacto. Listo. Eso lo van a ver más que todo es en el segundo parcial, que siempre les van a, que ya son aplicaciones. Entonces ahí sí es donde ya me interesa es el área como tal y no tanto si es positivo o negativo. Eh, bueno, ese es el punto 11. Punto 11. Bueno, acá tenemos punto 12, punto 13. Pues quiero que ahora miremos ejercicios más duros que son los algebraicos. Termina una región cuya área sea igual al límite dado. 13, 14. Vamos a ver si el 14 sí vale la pena que lo hagamos. Sí, vamos a hacer solamente el punto A del 14. Listo. Nos están diciendo simplemente determine qué región o qué función cumple lo que nos están pidiendo, pero no evaluar el límite. O sea, cuando nos dicen no evalúe el límite, nos están diciendo hallar la función. Hallar la función.
que simplemente es otra manera de decirles, pasemos de límite a integral, que siempre me pueden pedir cualquiera de las dos maneras, pasar de la integral al límite o del límite a la integral. Pero sea cual sea la pregunta, siempre vamos a comenzar haciendo lo mismo. Vamos a busquemos, o bueno, más bien buscamos delta de x sub y luego con eso sacamos f de x. Siempre hacemos estas tres cosas y listo. Vamos a empezar con el más fácil. Si nosotros sabemos que la fórmula es así, límite cuando n tiende a infinito de sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de x sub i delta de x. Ese es el modelo, ¿cierto? Y voy a poner delta de x con verde. Si nosotros comparamos la fórmula que ya conocemos de sumas de Riemann con lo que tenemos aquí, vean de que la estructura siempre me va a decir de una cuál es delta de x. Ojo, puede que se lo pongan es adelante, pero no importa. Si está afuerita, si está como separado del resto, esto va a ser nuestro delta de x. Delta de x. Y esto de aquí va a ser f de x. Esto aquí será nuestro f de x sub i. Va a ser nuestro f de x sub i. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que ya tenemos este y que ya tenemos este. Solo nos queda faltando cuál es f de x, perdón, cuál es x sub i. Bueno, esto hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacerlo como yo, pues considero la más apropiada. Y es que nosotros sabemos también la fórmula de x sub i. X sub i va a ser igual a más i veces delta de x. X sub i va a ser igual a más i veces delta de x. Y vamos a borrar más bien esto para evitar confusiones. Yo veo de que esta estructura es exactamente igual a lo que está acá adentro. No sé si lo notan, donde A va a ser 5 y delta de x pues ya lo conocemos. Es decir, delta de x va a ser igual a 2 sobre n y x sub i va a ser igual a 5 más y delta de x. Perdón, pues delta de x ya lo tenemos, ¿cierto? 5 que multiplica, pues y que multiplica a 2 dividido n. Una vez ya tenemos delta de x y x sub i, nos queda faltando f de x. Pregunta, ¿cuál sería esa f de x? El 10, pues del exponente. Exactamente. Sería coger ese x sub i, toda esta cosa la vamos a llamar x sub i, y como dijo la compañera, es ese valor elevado al 10, a la 10. Y terminamos. F de x va a ser coger todo eso, ese x sub i, y lo elevamos a la 10. Entonces, finalmente, la respuesta va a ser igual.
la integral de x a la 10 de x. Y les hago una pregunta. ¿Cuáles serían los extremos de la integral? El intervalo. Recuerden que el intervalo es, a ver, ¿cómo? Pues el primero sería el 5. Exacto. Y el otro. El A, pero el B no estoy seguro. Listo. Muy bien. El primero sería 5, porque recuerden que en No más esta que forma, 3, no. De 3 a eh, 5. casi, porque el 5 tiene que ser el inicial. La A tiene que ser el inicial. Entonces, este sería 7. Esto va a ir de 5 hasta 7. ¿Por qué 7? Porque nosotros tenemos eso, porque hay que sumarle 2. Nosotros tenemos que delta de x, más bien pongamos aquí. ¿Por qué? Nosotros tenemos que delta de x es igual a b menos a sobre n. Nosotros tenemos esta fórmula. Y si ya nos están diciendo que delta de x es 2 dividido n, esto va a ser igual a b menos, y desde el inicio me dijeron, vea, a es 5, es decir, su gráfica empieza desde el valor 5, por esto de aquí. Esto nos está diciendo, su gráfica empieza desde el valor 5. Entonces, ¿cuál tiene que ser b para que me dé 2? Tiene que ser 7. El 2 lo único que me está diciendo es, vea, usted empieza en 5, luego se va hasta 6 y luego hasta 7. Entonces b es igual a 7. ¿Qué otro? Ya para mostrarlo en dibujo, como para que no queden dudas. 3, 4, 5, XY hasta 7. Y digamos que esa gráfica es, no sé, así. O sea, el 5 me lo dijeron desde el inicio. Véanlo aquí. O sea, nos están diciendo, tiene que comenzar sí o sí desde 5. Y si me dicen, comienza en 5, y me están diciendo que la longitud de los rectángulos es 2 dividido n, me están diciendo, tiene que moverse 2 en el eje X, o sea, 1 y 2. Si me dijeran que delta de X, si por ejemplo me dijeran, delta de X es igual a 3 sobre n, entonces me están diciendo, váyase hasta 8. 5, 6, 7, 8. Acá dio 7. ¿Quién tiene dudas al respecto? Listo. Pues entonces, en resumen del ejercicio, nos están diciendo, pase del límite a la integral. Es lo que dice ahí, en otras palabras. Determinar una región cuya área sea igual al límite es simplemente escribirla como una integral. Que para hacer lo que hacemos, lo mismo que hicimos ayer toda la noche. Hacer nuestro paso 1, que es hallar estas tres cosas, que son las cosas básicas para pasar de un límite a una integral o al revés. ¿Cómo se hallan? Mirando la estructura. Delta de x tiene que estar así separado, 2 dividido n, eso es un delta de x de lejos, y acá adentro se ve que esta es la estructura de x sub i, 5 más i delta de x, que veanla aquí. Vamos más bien a poner esta con un rectángulo. Obviamente
pues en un parcial les preguntarían una estructura más difícil de ver, pero precisamente son los siguientes ejercicios que vamos a empezar a hacer. Si quieren, descansemos 2 minutos y continuamos. Entonces, a las 6:50 seguimos. Listo, sigamos. Bueno, vamos a pasar a unos ejercicios que ya son un poquito más complejos porque ya son pura álgebra. Muy, muy, muy estilo parcial. Si ustedes miran parciales viejos, como les dije ayer, nunca falta un ejercicio como este, de sumas de Riemann y eso. Pasamos al punto 15. Nos dicen, suponga que Yo sí estoy grabando. Sí, sí. Suponga, pues porque maluco que todo esto se haya perdido. Si hubiera. Suponga que se particiona 0,1 en n subintervalos de igual longitud delta de x y que se toma, bueno, nos están diciendo de entrada que
el intervalo es 0, 1. Es decir, A vale 0 y B vale 1. B. Y también nos están diciendo que delta de, bueno, ya con esto podemos sacar delta de x. También nos están diciendo que vamos a coger solamente el extremo derecho. Entonces interpretemos qué significa cada cosa, cómo ustedes deben realizar los ejercicios. Siempre saquen los datos, estos son literalmente los únicos datos que tenemos, y cada dato sí o sí me va a representar algo. Que a mí me digan que solo vamos a coger el extremo derecho, esto me está diciendo que vamos a tomarlo de esta forma. Sumatoria de igual a 1 hasta n de f de x sub i delta de x. Es decir, me están diciendo haga la suma de Riemann como ya la sabe hacer, sin nada raro. Yo les mostré ahorita cuál sería la fórmula del extremo izquierdo, que el extremo izquierdo sería restarle 1 a la i. Si me hubieran dicho extremo izquierdo, habría hecho esto. Pero van a ver que casi siempre les van a decir, haga el extremo derecho. Porque así es más fácil. Y si a mí me están diciendo que este es el intervalo, ya me están dando delta de x. Que delta de x es b menos a sobre n. O sea, 1 menos 0 sobre n. Que esto va a ser igual a 1 sobre n. Y por ahora son los únicos datos que tenemos. Pues ya eso me debe servir para resolver cada límite. Que la pregunta es la misma de siempre. Yo creo que se van a cansar de esta pregunta. Vamos a pasar del límite a una integral. Entonces, comencemos. Punto A. Punto A. Nos dicen que vamos a sacar el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de 1 sobre i más n. Esa es la pregunta. Límite de la sumatoria de 1 sobre i más n. Y para eso deberíamos basarnos en la fórmula de toda la vida, la que hemos usado todos estos días. ¿Alguien sabe cuál es el problema para utilizar esta fórmula? ¿O qué notan ahí que es difícil de aplicar? Como ese 1 sobre i. Sí, va por ahí. De que si ustedes analizan eso que dijo el compañero, como el 1 sobre i más n, noten de que esto no tiene esa estructura. Vean que en el ejercicio anterior pues fue muy fácil, eso no va a caer en el parcial, porque la estructura ya está masticada, solo es reemplazar. Pero ustedes en un parcial les van a dar un ejercicio así, este es muy tipo parcial, donde no les van a dar la estructura tan fácil, sino que tienen que empezar a llevar, a manipular algebraicamente para llegar a la estructura. Entonces, voy a escribir todo eso. Yo creo que todo eso siempre es muy importante anotarlo para ustedes saber qué tienen que tener en cuenta cuando resuelvan estos ejercicios. Porque no estamos solo resolviendo, sino aprendiendo a analizarlos. No, perdón. Notemos, veamos que
no tiene la estructura. Veamos que esto no tiene la estructura. Para sacar delta de x y para sacar x sub y. No tiene esa estructura. Como no tiene esa estructura, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, debemos manipular algebraicamente. Algebraicamente. No tiene la estructura, debemos manipular algebraicamente para poder obtener lo que siempre buscamos, delta de x, x sub y luego la función como tal. ¿Alguien sabe cuál es la manipulación más importante, la que se hace más en este tema? Bueno, dependiendo del ejercicio se hace una cosa u otra, pero hay una que es la que más se hace, la que nunca falla, que es, entonces paso 1, vamos a dividir arriba y abajo, dividir arriba y abajo. Venga, más bien les voy a dar cuáles son esas tres que siempre ocurren, para que ya las tengan en la mente y digan, o hago esto, o hago esto, o hago esto. Creo que esto les va a ser muy útil. La número 1 es lo que está escribiendo. Dividir arriba y abajo por 1 sobre n. Dividir arriba y abajo por 1 sobre n. Esta es la más utilizada. Si están yendo a clase con el profe, ya lo deben haber hecho alguna vez. La número 2 es separar la n. Y la número 3 es sacar n como factor común. Sacar n como factor común. Y ya haciendo esto, o sea, de esto no se sale, de estas tres. Ya con eso ustedes son capaces de resolver cualquier ejercicio de este tipo. Otra vez, podemos dividir arriba y abajo por 1 sobre n, podemos separar la n o sacar la n como factor común. Entonces vamos a ver eso vamos a hacer 3 de estos. Ya haciendo estos son capaces de resolver pues cualquier cosa. Entonces, este va a ser el caso 1. ¿Cómo así que el caso 1? Vamos a dividir arriba y abajo por 1 sobre n. Es decir, vamos a tomar el ejercicio que ya tenemos. Límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 1 sobre i más n. Y vamos a dividir arriba y abajo. Perdón, multiplicar. No sé por qué puse dividir, esto es multiplicar. Qué pena ahí. Multiplicar. Pero pues multiplicación y división son operaciones iguales vistas desde otro punto de vista. Preguntas hasta aquí. ¿O hay algo que quieren que no quedó claro? Listo. Límite cuando n tiene infinito de el ejercicio que me dieron, lo estoy multiplicando arriba y abajo por 1 sobre n.
¿para qué hice esto? ¿O por qué lo hice? Porque con lo que siguiente que vamos a hacer, sumatoria de i igual a 1 hasta n, vamos a coger esta n aquí y la vamos a meter ahí adentro. O sea, arriba me sigue quedando el 1. Y si yo meto esa n ahí, me va a quedar i más n. Voy a repartirlo de una vez, como para que ahorremos ese paso. O no, mentiras, mejor se los voy a mostrar completo para que no haya ninguna duda. Voy a meter esa n ahí adentro y afuera me sigue quedando 1 sobre n. Caso 1. Esto fue lo que hicimos y ya simplemente repartimos. Repartimos. ¿Alguien tiene preguntas con lo que acabé de hacer? Listo. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n, 1 dividido. Y esta n, pues como esto es una fracción, yo la puedo separar. Y sobre n más n sobre n, ¿cierto? N sobre n. Pero n dividido n es 1. Entonces aquí va a quedar 1. Y este i sobre n lo voy a poner en rosado, perdón, en morado. Lo único que hice ahí fue repartir la n. I sobre n más n sobre n, que eso me da 1. Y esto multiplica a 1 dividido n. 1 dividido n. Así queda mejor. Entonces vean de que nosotros al hacer esos 3 trucos que les escribí ahí, que son trucos de oro, escríbanlos, ténganlos ahí, llegamos a una estructura más parecida a lo que queremos. Vean de que parados en este punto, podemos empezar a sacar los elementos. Paso 2. Vamos a sacar delta de x, vamos a sacar x sub i, y luego sacamos la función. Vean que ahí ya el ejercicio está masticadísimo. Delta de x va a ser igual a 1 sobre n. Que recuerden que delta de x es lo que está ahí apartado. X sub i va a ser igual a esto de aquí. Recuerden que el intervalo va de 0 hasta 1. Fue lo que me dijeron. El intervalo va de 0 hasta 1. O sea que sí o sí, 0 más i sobre n. Perdón, y que multiplica delta de x, que es 1 sobre n. 1 sobre n. Delta de x, y calculamos también la fórmula de x sub i. Listo. Si ya tenemos estos dos, dan que lo único que nos queda es decir que la función es igual. Arriba hay un 1 sobre i sobre n es x sub i más 1. Y eso sería todo. Cambiamos i sobre n, que es la x, y ponemos pues todo como está. Esto va a ser nuestro f de x sub i, y esto va a ser nuestro delta de x. ¿Alguien no entendió esta parte?
Listo. Igual ya la hemos hecho varias veces. Entonces, finalmente el paso 3 va a ser escribir la integral. La integral. Aunque siempre se siguen los mismos pasos, la misma receta. La integral, entonces vamos a decir que como el intervalo es de 0 a 1, el intervalo es de 0 a 1, la respuesta va a ser la integral desde 0 hasta 1 y la función es 1 sobre x más 1 de x. Y terminamos. Eso era todo. Buscamos pasar del límite a la integral, donde lo que tenemos que encontrar es los extremos, ya nos los dieron, y la función como tal. Delta de, y van que todo se saca sacando estas tres cosas paso a paso. Preguntas, si se entendió todo, alguna duda. Listo. En virtualidad, el silencio significa todo está claro. Entonces, si tienen alguna pregunta, de una me dicen. Lauri. Hola Adrián, no sé si fue que yo llegué, pues entré tarde, pero no sé por qué le sumaste 0 al X sub i. Ah, sí. El 0 es porque, voy a escribirlo aquí. La fórmula de x sub i es a más i veces delta de x. Y me dijeron, pues fue el dato del ejercicio, que el intervalo va a ser de 0 hasta 1. Y este intervalo siempre la integral se escribe como el intervalo desde a hasta b. Entonces ahí es de donde salió el 0, porque fue por dato del ejercicio. Sí quedó claro. Sí, ya te entendí, gracias. Con muchísimo gusto. Listo, sigamos. Ese fue el punto A. Vamos a hacer el punto, a mirar el punto B. Vamos a hacer el punto B que me están diciendo. Límite cuando n tiende a infinito. Límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de i al cuadrado menos n al cuadrado sobre n al cubo. Esa es la pregunta. Y siempre tengan en mente que esto que escribí aquí, pues no lo van a volver a escribir, pero pues como acá es tan fácil copiar y pegar, pues lo voy a poner. Y pongámoslo más chiquito. Entonces, veamos que ese ejercicio no tiene la estructura para hacer f de x multiplicado por delta de x. Eso es lo que va a pasar en el parcial. Entonces tenemos que manipular algebraicamente para llevarlo a la estructura. Y tenemos estas tres formas. Multiplicar arriba y abajo por 1 sobre n, separar una n o sacar n como factor común. En esencia, las tres son hacer exactamente lo mismo desde otro punto de vista. ¿Yo qué haría en este caso? Como por lógica. Yo diría de que podemos separar esta n a la 3. ¿Por qué digo eso? Porque pues ya vamos a ver cómo va a quedar. Entonces pongamos aquí, separemos la n.
que es el caso 2. Vamos a separar esa n. Es decir, esto nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i al cuadrado menos n al cuadrado sobre n al cuadrado. Y vean que cuando separo esa n me va a quedar de este estilo. 1 dividido n. Miren de que simplemente separando la n ya encontré delta de x. Por eso es que aquí abajo se veía que eso era lo que había que hacer. Me queda delta de x. ¿Alguna pregunta con esta parte? Listo. Y miren de que, como yo les dije ahorita, límite cuando n tiende a infinito de sumatoria de i igual a 1 hasta n, yo puedo separar este n al cuadrado, puedo repartirlo para ambos a ver qué pasa. Ustedes van notando de que siempre como que se hacen los mismos procesos. Yo separo ese n al cuadrado por las fracciones, me va a quedar i al cuadrado, pongámoslo más bien así, sobre n al cuadrado menos n al cuadrado sobre n al cuadrado, todo esto multiplicado por 1 sobre n. 1 sobre n. No hicimos gran cosa, solamente separamos esa fracción. Y ya con esto ya sé que el ejercicio toma forma, porque nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, y esto se puede escribir de esta manera. I dividido n al cuadrado. ¿Cierto? Propiedades de los exponentes se puede escribir así. Todo esto adentro elevado al cuadrado menos la n se va con la n y acá me va a quedar un 1. Todo esto multiplicado por 1 sobre n. El 1 sobre n de toda la vida que no se va a desaparecer. Y vean de que llegados a este punto ya tenemos exactamente la estructura que necesitábamos, lo que estábamos buscando. Nosotros manipulamos algebraicamente para llegar a la estructura que queremos. Apenas logramos llegar hasta aquí, pasamos al paso 2. Paso 2 que es sacar delta de x, sacar x sub i, y con esto sacamos la función. Que vean que es muy parecido al punto anterior. Delta de x está ahí clarito. Delta de x va a ser igual a 1 sobre n. Noten de que sí o sí delta de x siempre me tiene que dar 1 sobre n. Porque es que al principio del ejercicio me dijeron, el intervalo va de 0 a 1. Entonces desde el inicio sacamos ese delta de x, entonces siempre nos debe dar 1 sobre n. Si no nos da eso es porque algo pasó. Pues un error. No, algo pasó, un error pasó. X sub i, vean que está ahí clarito. X sub i es 0, por la razón de ahorita, el intervalo es de 0 hasta 1, 0 hasta 1.
0 más i sobre n y la función f de x. ¿Quién me dice ahí abajo cuál sería la función? X al cuadrado menos 1. Exactamente. Por simple estructura y lógica, si esto es x sub i, entonces la función sería... ¿qué pasó aquí? Bueno, la función sería lo que dijo el compañero. X sub i al cuadrado menos 1. Y ya con estos tres datos terminamos el ejercicio. Es todo lo que necesitábamos para poder escribir la integral. Paso 3. Escribimos la integral. Pongamos solamente la integral para no copiar tanto. La integral. Es decir, vamos a escribir la integral será, ya nos dijeron que el intervalo va de 0 a 1 y nos están diciendo que la función va a ser x al cuadrado menos 1 de x. Pues así como dato, noten que cuando ya se escribe la integral, pues la y ya desaparece. Eso solamente se pone en el límite, en la integral va así normal la función. Y esta sería la respuesta. Preguntas. Listo. Bueno, imagino que todo claro hasta acá entonces. Vamos a hacer el punto C. A mirar el punto C. Vamos a ver el punto C y un punto del 16 y con eso terminamos. Pues ya con esto para el quiz de mañana ya deben estar excelente. Recuerden de que la idea no es de que me vean hacer los ejercicios, sino que estén viendo el análisis que hacemos, cómo deben ustedes analizar los ejercicios y que ustedes mismos lo hagan. Pues acá hay muy pocos, pero va a quedar en el video, porque si ustedes mismos no lo hacen, pues no estamos haciendo nada. Punto C. Vamos a hallar el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 1 dividido raíz de 4 n al cuadrado menos i al cuadrado. Bueno, listo. 4n al cuadrado menos i al cuadrado. Acá se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer de muchas maneras. Que en general las tres que les di es hacer exactamente lo mismo. Pero en este caso voy a decir específicamente que vamos a hacer la número 3. La número 3, que es sacar factor común. Otra vez, hacer las tres es hacer lo mismo, pero si empezamos aquí directamente con factor común, es más, hay menos pasos, es más corto. Ah, bueno, y copiemos, no tiene la estructura. Claramente eso no tiene la estructura para hallar delta de x y x sub i. No tiene la estructura. Entonces nos va a quedar. Vamos a sacar factor común. Límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 1
dividido raíz de... Ah, bueno, sacar factor común n. Yo lo puse arriba, ¿cierto? Sacar factor común n. Es decir, dentro de la raíz yo voy a sacar factor común n al cuadrado, y aquí me va a quedar entonces, como saqué factor, bueno, aquí miremoslo. Como saqué factor común n al cuadrado, aquí me va a quedar solamente el 4. Y como saqué factor común el n cuadrado, acá me va a quedar y al cuadrado dividido n al cuadrado. Si es la primera vez que ven este factor común como tan raro, se los presento porque en esta materia van a hacer esto muchas veces. Si ustedes reparten esto, les va a quedar como estaba, ¿cierto? 4n al cuadrado menos i al cuadrado, porque este se cancelaría con esto. Entonces, hacer esto se hace mucho en esta materia así, ese factor común. ¿Alguien tiene preguntas con esto? Listo. Esto va a ser igual al límite cuando n tiene infinito de 1 sobre este n al cuadrado se puede sacar de la raíz. Porque la raíz de n al cuadrado, la raíz se va con el exponente y me va a quedar n. Entonces en realidad esto sale de la raíz. Me va a quedar aquí n que multiplica a la raíz de 4 menos i al cuadrado sobre n al cuadrado. O sea, solamente saqué la n de la raíz. Finalmente nos va a quedar límite cuando n tiende a infinito de... Bueno, aquí me tragué la sumatoria. Sumatoria de 1 hasta n. Y voy a sacar esa n afuera, porque ustedes ya deben estar viendo a ojo que esa n va a ser nuestro delta de x. Entonces aquí va a quedar 1 sobre raíz de 4 menos, esto por matemáticas básicas se puede escribir así, y sobre n al cuadrado. Fíjate que eran por la derecha. Entonces por la izquierda el paso es igual, ¿o qué cambiaría? Ejercicio, vamos que explicaste, pones por izquierda. Para que ustedes les pregunten por izquierda en esto, o sea, a ustedes no les van a pedir que hagan estas manipulaciones por la izquierda. ¿Por qué? Porque es muy duro. Porque imagínense hacer todo esto, pero ya con un i, en vez de i, va a ser i menos 1. Va a haber muchas operaciones algebraicas. Si se los preguntaran, tienen que hacer exactamente lo mismo. Pero que eso lo pregunten de verdad, no lo preguntan. Porque es muy maluco. Por eso siempre les van a decir, háganlo por el extremo derecho. Solucionada la duda, Juan, con gusto. Pero sí se puede hacer, solo que es más complejo porque es ya con un i menos 1. Y afuera va a quedar 1 sobre n, ¿cierto? Para eso lo sacamos. Ya como hemos hecho tantos de estos ejercicios, para ahorrar tiempo, para que no se alcance el tiempo, voy a pasar directamente al paso 3, que es dar la respuesta. Esto de aquí es delta de x. Esto de aquí es x sub i. Esto es x sub i. Esto es delta de x. Entonces, a ojo ya se ve cuál va a ser la función. Vamos a escribir la integral. La integral va a ser entonces la integral desde 0 hasta 1 de
Y la función, vean que sería simplemente 1 dividido la raíz de 4 menos y sobre n va a ser nuestra x. X al cuadrado, ojo, al cuadrado de x. Y esta sería la respuesta. Integral de 0 a 1 de 1 sobre 4, raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Yo creo que hay dos tipos de preguntas. Hallé el área bajo la curva, que es cuando resuelven el límite, usan la fórmula de i o i de la sumatoria de i o sumatoria de i al cuadrado para resolver el límite. O esta pregunta que es haciendo sumas de Riemann. Escriba el límite como integral o escriba la integral como el límite. Para terminar, vamos a ver el punto A del 16, para que comprendan qué está pasando ahí. Punto 16. Interprete cada límite como una integral definida, donde límite cuando n tiende a infinito de esa suma, 1 a la k más 2 a la k, que se va hasta n a la k. Y abajo queda n a la k más 1. Si nosotros quisiéramos llevar esto, o sea, nosotros ya sabemos cuál es la fórmula para pasar de un límite a una integral. Esta fórmula de aquí, ¿cierto? ¿Qué notan ustedes que nos falta en este límite para poder hacer la fórmula? Hay algo que siempre está, pero en este caso no está. La sumatoria. Exactamente. Falta la sumatoria. Falta el operador sumatorio. Pero pues no es de que no esté ahí, solo que en este caso, en vez de escribir este operador, esta operación, pues desarrollaron la sumatoria completa. 1 a la k más 2 a la k más n a la k. ¿Cómo saco la sumatoria entonces? Veamos que el numerador, saben de que el numerador es una sumatoria clarita. 1, 2, 3, 4, 5, hasta n. Veamos que el numerador es igual a sumatoria de i igual a 1. Vean que empieza desde 1 hasta n. ¿Y qué pondrían aquí? ¿Cuál sería el término de la sumatoria? Y a la k más 1. Exacto, pues casi solamente i a la k. Porque vea que empieza desde, o sea, siempre está la k solamente. Vean de que si esta es la fórmula y yo empiezo a reemplazarla ahí, me va a dar 1 a la k más 2 a la k más 3 a la k hasta que la i se vuelva n a la k. Vean que ahí quedaría perfectico. Para que aprendan cómo a pasar de que les dan la expresión y escriban la sumatoria, esta es la manera. Muy bien el compañero. Y ya con esto, vean que nos quedaría límite cuando n tiende a infinito, ya vamos a terminar, de
sumatoria de igual a 1 hasta n de i a la k dividido n a la k más 1. Ya hicimos lo más difícil, que era notar que el numerador se puede escribir como una sumatoria. Entonces nos queda escrito de esta manera como sumatoria, y si queremos llevar esto a una integral, tenemos que buscar la estructura. Acá claramente no se ve la estructura, entonces vamos a hacer lo que hicimos ahorita, una operación algebraica para que nos quede la estructura. Entre las tres opciones, ¿cuál creen que es más conveniente aquí? Hay una que me está gritando, ella, haga esto. Yo veo este más 1 y acá me están diciendo como, hey, separe eso. ¿Por qué? Porque entonces esto, si yo lo separo, me va a quedar así. Sumatoria de igual a 1 hasta n de i a la k sobre n a la k por 1 sobre n. Vean que ahí quedó perfectico para separar, y hacia abajo uno mira, ah bueno, yo separo esta n de aquí, ya tengo mi delta de x. Preguntas hasta acá. Listo. Para terminar entonces, lo último que nos queda por hacer es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de 1 hasta n, y por las mismas propiedades que hemos hablado, yo puedo escribir esto así, y dividido n, eso elevado a la k, que multiplica a 1 sobre n. Esto va a ser delta de x, 1 sobre n va a ser delta de x, e i sobre n va a ser x sub i. Viendo solamente esto, ¿cuál es delta de x y cuál es x sub i? Veamos de que la función f de x no es más que x elevado a la k. X elevado a la k. Pues k es cualquier cosa, acá puede ser 20, 30, eso acá no es importante, es una constante cualquiera. O sea que la respuesta, a mí me dijeron que el intervalo iba de 0 hasta 1, ¿cierto? Eso fue lo que dijo el ejercicio. Y era muy parecido al otro, solo que le agregaban esa cosa extra de aprendamos a sacar una sumatoria viendo el patrón. Integral de 0 hasta 1 de x a la k de x. Y con esto terminamos. Créanme que ya con lo de ayer y lo de hoy abordamos todos los ejercicios importantes pues de esta semana, todas las estructuras, cómo analizar los ejercicios y cómo plantearlos paso a paso. Vean que siempre es hacer lo mismo. Obviamente siempre van a haber variaciones entre un ejercicio y otro. ¿Alguna pregunta? Listo. Eso es todo. Muchas gracias por asistir. Espero que les haya servido mucho y mucha suerte mañana. Nos vemos el martes. Chao, feliz día. Gracias. Gracias, Adrián, igualmente.